yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él dijo, yo no soy nadie para hacer eso. O sea, él se resistió. Es la primera excusa que Amén. saca. Es la primera excusa que Moisés saca. Sigue ahí 2 versículos después. Éxodo 3:13. ¿Qué dijo Moisés? Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? O sea que Y así. ella Y dijo que, respondió Dios a Moisés, no, pero yo soy el que soy. eso. Pero ahí le está diciendo a Moisés, mira, la excusa de Moisés es, yo no te conozco y los israelitas tampoco. Entonces, ¿qué les voy a decir? Listo. Excusas para resistir el llamado. Éxodo 4:1, ¿qué dice? Una tercera excusa que dio Moisés. Alguien que me lea Éxodo 4:1. Aló. Sí, Sí. entonces dice, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ajá. Se atrevió a decirle a Dios, luego le dijo que el pueblo lo llamaría un impostor, o sea, que no le iba a creer. ¿Qué le dijo en Éxodo 4:10? Otra excusa, ya dan 4 excusas con el Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no palabras de ayer ni anteayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, la otra excusa, se atrevió, le dijo que él no sabía hablar. Y después en Éxodo 4:13 acabó de completar el asunto con otra excusa y le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, te equivocaste conmigo, envía el que es. O sea que sacó 5 excusas para resistir ese llamado de Dios. Y a pesar de que él había visto, en Éxodo 3 se nos narra, en Éxodo 3, 1, 2, él vio una zarza ardiendo y se acercó y esa zarza no se consumía. Y vio ese milagro y él todavía se resistía a ese llamado. O sea, el hombre, aunque sea el hombre de Dios escogido, tiene la capacidad de resistir la gracia, pero no siempre. Dios termina llevándolo, Dios termina metiéndolo en sus labores porque eso es una obra de Dios. Esa es la doctrina de la gracia irresistible. Y hay muchos hombres más. Usted, por ejemplo, puede ver a Gedeón. Gedeón le pidió una señal a Dios que lloviera en todas partes menos ahí en el vellón, después que no lloviera sino en el vellón y que todo lo demás estuviera seco. Y Dios le dio la señal. Y después de eso, Gedeón volvió a resistirse al llamado. Y uno va, por ejemplo, a jueces 6, 19 al 22, es donde le pide él ve en jueces 6, 19 y 22, él ve un milagro maravilloso que Dios hace. Jueces 6 del 19 al 22 dice, Jehová le dijo, no, el 19, y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes en levadura en una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Sin embargo, en los versículos del 36 al 40 es donde él le pide al Señor que le dé esas señales de que llueva en todas partes menos en el vellón y la otra de que llueva en el vellón y en las otras partes no. O sea, siempre el hombre de Dios ha tenido eso. La mayoría de los hombres de Dios. El ejemplo más fuerte es Jonás.
El ejemplo más fuerte es Jonás, que Dios le dice que se vaya para Nínive y él se va para Tarsis, para un lugar totalmente extraño, y termina teniendo que ir a Nínive, porque Dios lo lleva. El llamado de Dios, la historia la Biblia está llena de hombres que resistieron el llamado de Dios. El mismo profeta Isaías, cuando tuvo la visión de la majestad de Dios en el templo, en Isaías 6, del 1 al 3, y los serafines lo llaman a participar y lo limpian con un carbón encendido, y entonces Dios le da la misión. Isaías dice, envíame a mí, yo iré. Cuando vea quién irá por nosotros, él dice, pero cuando Dios le dice que va a predicarle a un pueblo que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que no van a entender y no se van a convertir, Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, y una vez también pone un pero ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le dice, hasta que quede la simiente santa. Va a haber la simiente santa que es la que va a vivir, no más, los demás no. Siempre ponemos una resistencia a la gracia. Y eso es normal en el ser humano por la gran maldad que hay en nosotros. Es natural poner esa resistencia. ¿Qué dijo Jeremías? ¿Qué dijo el profeta Jeremías? ¿El profeta Jeremías qué dijo? No lo puedes poner en el computador. El profeta Jeremías, en Jeremías 1.6, ¿qué dice? Ayúdeme, hermano de Talí. En Jeremías 1.6, ¿qué dice? Dice que él no iba a hablar más a predicar a Jehová ni nada. ¿Es eso? En Jeremías 1.6, ¿qué dice? Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Jeremías 1.6. Jeremías 1.6. 1.6 dice, y yo dije, Señor, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Primero dijo sí, lo vuelvo a leer. El hermano Netalí. Dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. O sea, Jeremías dio dos excusas. Ya lo vi. Jeremías dio dos excusas. Lo mismo que dijo Moisés, no sé hablar. Y la otra, soy niño. O sea, que podíamos decir que estaba diciendo que era como Moisés cuando dijo que él no era el indicado, que enviara a quien debería hablar, a enviar, no a un niño. Pero eso lo decimos mucho nosotros. Ay, Señor, me falta mucho. De hecho, por eso, es que eso es normal, eso es natural. Resistir el llamado de Dios es natural para el hombre, aunque sea un hombre de Dios, aunque sea un hombre escogido. Por eso es que en Hechos 7:51, Esteban les dijo a ellos, ustedes siempre, y la palabra siempre es importante, siempre resisten al Espíritu Santo. Nosotros lo resistimos, pero no siempre. Llegó un momento en que Él nos convenció, nos llevó. La semana pasada nosotros estudiábamos el texto que les dije ahora de Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y esa palabra traer allí, esa palabra es la misma que utiliza Santiago 2:6 cuando le dice a los pobres que los ricos son los que los arrastran a los tribunales. Esa palabra es arrastrar. O sea que Dios los arrastró a Jesús, a esa simiente santa israelita a la que el Señor habló. El Padre los arrastró, los llevó. Eso implica que no es un consentimiento de la voluntad del hombre. O sea que Dios no tiene nada que ver con la voluntad nuestra para Él llevarnos a Él. Así que es una bobada y una falsedad decir que Dios es un caballero y que siempre va a pedir permiso para entrar. Si Él nos pidiera permiso para entrar, nosotros no le daríamos permiso. O sea que es correcto decir que nadie puede venir a Jesús si el Padre no le obliga. Le obliga, hay versiones que traducen así. Que si el Padre que me envió no les obligase. Porque los lleva en condiciones que tienen que ir a Jesús.
¿Qué le pasó al apóstol Pablo? El apóstol Pablo ahí mismo en Hechos 8:1 está mirando la muerte de Esteban y él consentía con eso. Ahí está. Y él se va a perseguir la iglesia. Y él va a perseguir la iglesia y el Señor Jesucristo mismo lo trae a él. ¿Cómo lo trae? Lo dejó ciego. Lo dejó ciego. Lo dejó ciego para poder que pudiera ir a él. Porque el Señor Jesucristo también dijo en Juan 10:16, yo tengo otras ovejas que no son de este redil que debo traer a mí mismo. O sea, no eran de las ovejas que andaban con él. Pablo no andaba con él. No eran de ese redil. Y el Señor mismo lo trae. Y eso también aplica a los gentiles. Y esa palabra traer que está ahí es la palabra que Pablo utiliza en la primera carta a Timoteo 3:6, cuando dice que esas mujercitas son arrastradas por sus concupiscencias. Y utiliza la palabra arrastrar también. O sea, que esa palabra también implica no una condición voluntaria, sino algo que Dios hace que lleva al hombre a que se postre ante él. Porque Dios lo escogió. Porque es parte del pueblo escogido. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la gracia irresistible. Para eso se necesita la regeneración. Para poder que el hombre acceda a Cristo se necesita la regeneración. Y por eso hay un texto que está en Tito 3:5 que dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hiciéramos, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Sino por su misericordia en el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Dice Tito 3:5. Ya que ahí hay una palabra que es lavamiento, y esa palabra lutrón significa sumergir, bañar completamente. O sea, como un bautismo. De la regeneración, que esa palabra es que Dios nos hizo nuevos, que Dios puso unos genes nuevos en nosotros, de manera espiritual, de tal manera que nos envolvió en eso y por eso Él nos atrajo. Pero ¿cuándo aparece esa regeneración? Esa es la pregunta que muchos cabecean en responder. ¿Cuándo es la regeneración? ¿Cuando creímos en Jesucristo o antes? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Hermano, usted dice eso, listo. Vamos a mostrar por la Biblia que eso ocurre antes. Que la regeneración es antes de la fe. Ya voy, hermano Netali, dígame. Bueno, para entender un poco acerca de eso antes, es necesario saber de que Dios amó a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y en ese mismo amor o en esa forma de conocer Dios al hombre, lo llama, pero no lo llama así como se llama, digamos, a cualquier persona. Necesariamente tiene que enviar su Espíritu Santo para regenerarlo, para darle la vida, porque de lo contrario esa persona no puede oír a Dios. Ninguno de nosotros, como está diciendo el hermano Iván, está atento a la voz del Espíritu, sino que lo resiste. Todo el tiempo estamos resistiendo al Espíritu Santo, pero Él, con el poder que es de Dios, lo atrae, como dicen Oseas, con cuerdas de amor y lo regenera y lo hace otra vez vivo para que pueda entender lo que el Señor vino a hacer a esta tierra. Bueno, hablamos entonces, vamos a ir a mirar cómo ocurre eso, cómo ocurre ese asunto. En Marcos 7, del 31 al 37, se nos narra que Jesús sana a un sordomudo. ¿Cierto? Y dice el versículo, era un sordomudo endemoniado. Ahí dice que era un endemoniado, un demonio sordo y mudo que tenía, que lo dominaba,
Marcos 7, 31 al 37. En el versículo 33 dice, Amén. y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Eso es una liberación de un endemoniado que no podía oír ni hablar. Pero acuérdese que el hombre sin Dios, el hombre no regenerado, es sordo y es ciego y está muerto y es esclavo y no puede entender las cosas de Dios. Entonces, Amén. Dios tiene que abrir los oídos. Dios tiene que abrir los oídos de ese hombre para poder poner fe. Y hay un versículo que es mal entendido y que pasamos a la carrera, y es Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es primero? ¿El oír o la fe? La fe. El oír. En el segundo ese versículo primero es el oír, porque dice, la fe viene por el oír, o sea, la fe viene como consecuencia de oír. Pero este oír se produce por la palabra de Dios que destapa los oídos para poner la fe. Entonces, en el momento en que el hombre oye la palabra de Dios y la atesora en su corazón, es porque Dios destapó sus oídos espirituales y el hombre pudo creer. Y eso ya es un síntoma de la regeneración. Eso es algo importante. La regeneración empieza con el oír la palabra de Dios, porque el oír viene por la palabra de Dios. O sea, por la palabra de Dios son destapados los oídos del ser humano que es contrario a Dios por su naturaleza pecaminosa y su gran depravación. Solamente por la palabra de Dios. Por eso es necesario predicar el evangelio. Por eso es necesario hablar la palabra, pero la palabra como Cristo la habló, como los apóstoles la hablaron, sin adulterar, porque esa palabra es espíritu y es vida. Y cuando esa palabra la escucha alguien que es de Dios, porque acuérdense que Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y mis ovejas oyen mi voz también, o sea, el que es de Dios, por eso la palabra hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo, porque no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, y Dios es el que obra el destapar los oídos y que esa palabra entre y se produce algo que se llama fe, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Amén. Cuando se produce esa fe, entonces ya esa fe empieza a crecer, el Espíritu Santo empieza a hacer que esa fe crezca y esa persona empieza a buscar a Dios. Ya hay algo del deseo ya de buscar a Dios que se produce, pero después de la obra de la regeneración. Y eso quisiera que pudiéramos entender eso. Voy a compartir en la pantalla, hermanos, para que miremos ese texto. Vamos a ir a este versículo de Tito 3:5. También de la pantalla la estoy poniendo la voy a poner más amplia para que la podamos ver un poquito más amplia. A ver, no tan amplia que si nos quedamos ciegos. Tito 3:5. Allí leemos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Aquí hay y encontramos la causa de la salvación, la bondad de Dios manifestada en su misericordia, porque si usted lee el versículo 4, que yo no lo puse ahí, pero es bueno que cuando vaya a mirarlo lea, el versículo 4 de Tito 3 habla de la bondad de Dios, ¿cierto? Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, o sea, la misericordia se manifestó por la bondad y el amor de Dios. Esa es la causa de la salvación. Esa es la causa.
El medio de la salvación es el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo derramado por Jesucristo. Y el fin es la salvación. O sea, el propósito de todo eso es la salvación. Cuando tenemos una estructura de iniciador, en este caso, el iniciador es Dios en su bondad, el medio es la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, o sea, Jesucristo es el medio, y el fin, la salvación. Cuando tenemos la estructura se llama instrumentación o IMF. Lo importante es el medio, no la causa ni el fin, sino el medio. O sea, la manera como se hizo. Entonces, por eso subrayé el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo derramado por Jesucristo. Amén. Vamos a hacer el estudio de los términos. Lavamiento de la regeneración. El verbo loutrón, baño completo, inmersión, bautismo. Y viene de un verbo ludo que es bañar completamente. Y el vocablo palingenesía, que es regeneración. Esta palabrita es la que Reina Valera traduce por regeneración. Compuesto de palín, que significa de nuevo, regreso, una vez más, volver, y génesis, que significa naturaleza, creación, origen, Navidad, según la Strong. Así que el término palingenesía, o sea, regeneración, puede traducirse como volver a la naturaleza inicial con la cual fuimos creados, de tal manera que la expresión lavamiento de la regeneración puede traducirse como porque nos sumergió totalmente en nuestra naturaleza inicial. O sea que no es que ya tenemos la regeneración completa, eso lo tenemos que aclarar, porque esa misma palabrita va a aparecer en Mateo 19, cuando el Señor habla de la regeneración. Esa misma palabrita aparece por aquí en Mateo 19, 28, la palabrita palingenesía. Y esa palabrita está haciendo referencia a ya cuando estemos con Él. Y Él lo llama regeneración, la misma que está en Tito 3:5. Lo que pasa es que estamos en el dilema de ahora somos, pero todavía no hemos llegado allá. El ya y el todavía no. La regeneración empezó, pero será completada según Mateo 19, 28. Allá podemos leer en Mateo 19, 28. Podemos leer, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Está hablando de la regeneración cuando ya estemos, o sea, la regeneración total. Por esa regeneración es volver a la naturaleza inicial con la cual fuimos creados. ¿Usted se acuerda de Génesis 3, 8 y 10? Adán y Eva ya habían pecado. Sin embargo, oyeron la voz de Dios. Ya habían pecado y oyeron la voz de Dios. Génesis 3, 8 y Génesis 3, 10. O sea, porque ellos no habían sido sacados de la presencia de Dios, lo cual indica que la regeneración es que nos vuelve a traer a su presencia para que podamos oír su voz. Para que podamos oír su voz, aunque todavía seamos pecadores. Ese es el asunto, que se va a perfeccionar, obviamente, cuando se cumpla lo que el Señor dijo en Mateo 19, 28. Allí vuelve a aparecer la palabra palingenesía. Y también vamos a estudiar el término renovación. Porque mire que aquí estamos hablando, el lavamiento de la regeneración quiere decir que Él nos sumergió totalmente y nos volvió a una naturaleza con la cual fuimos creados antes de pecar. O sea, nos volvió a poner en una condición de inocencia, que es lo que hace la fe en Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, Dios nos considera inocentes. Dios nos considera justos. Dios nos considera santos. Dios nos ve así porque la visión de Dios es un eterno presente y ya entiende que la obra del Espíritu Santo empezó la regeneración y que se va a cumplir hasta que llegue aquí. Él ya lo sabe. Entonces, el lavamiento de la regeneración puede traducirse porque nos sumergió totalmente en nuestra naturaleza inicial. Ahora, ¿qué significa renovación?
El término usado aquí es anakainosis, compuesto de aná, que significa arriba, a través de, implica repetición e intensidad. Frescura. Así que anakainosis, ahorita, que es la que traduce renovación, significa renovación constante y continua desde arriba. Ahora podemos parafrasear Tito 3:5. Podemos parafrasear, hacer una paráfrasis. Nos salvó no por nuestras obras justas, sino por su compasión activa, porque eso es lo que significa misericordia, porque nos sumergió totalmente en nuestra naturaleza inicial a través de una constante y continua renovación del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa, y por eso cuando la gracia llega, eso es lo que hace la gracia. La gracia que antes resistíamos. Por la obra de Cristo y por el Espíritu Santo, Él destapa los oídos y empieza ese proceso de regeneración desde allá, antes de tener fe, porque cuando destapó los oídos, en ese momento vino la palabra y en ese momento se produjo la fe, porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Y el oír por la palabra, o sea, fuimos capaces de oír porque Él destapó los oídos. Y al oír esa palabra, que es espíritu y vida, produjo fe. Y esa fe fue creciendo. Entonces, si miramos Juan 1 del 9 al 18, podemos entender cómo ocurre ese proceso regenerador en los escogidos. Publiquemos el Evangelio, no lo escondamos. Juan 1 del 9 al 18. Encontramos en este pasaje 3 razones para publicar el glorioso mensaje del Evangelio. A saber, nosotros conocemos quién es el Señor Jesucristo, versículos del 9 al 11. Sabemos que Él es la luz, que no se esconde, sino que debe manifestarse. Eso es lo que significa la palabra verdadera. La palabra verdadera significa que debe ser algo que se manifieste, que no se oculta, que no se ignora, sino que se da a conocer. Él es la luz que hay que dar a conocer. Él es la luz, o ese es el brillo, o Él es el resplandor de Dios, o Él es ese conocimiento de Dios tan grande que no se debe esconder. Nosotros sabemos que Él es eso, porque nosotros conocemos quién es Él. Él vino a los hombres creados por Él. Sin embargo, estos no reconocieron su identidad. Ellos no creyeron en su nombre. No reconocieron su identidad. Los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estamos todavía, exacto. Y por eso el recibirle es que no se acercaron para escucharle. Esa es la palabra paralambano. Paralambano es compuesto de para, que es en la proximidad, en la cercanía, y lambano, que es tomar y echarle mano para seguirlo. En este caso, por eso los hombres no se acercaron para escucharle, porque no reconocieron su identidad. Si usted mira en Juan 17, en la oración que Jesús hace, en Juan 17:8 creo que es, Él dice que ellos estaban en el mundo y ellos han reconocido que tú me enviaste. Juan está orando por ellos y está diciendo, mira, ellos eran tuyos, tú me los diste, del mundo me los diste, pero ellos han reconocido o han creído que tú me enviaste. O sea, la identidad de Jesús, que era enviado de Dios. Ellos no lo reconocieron, nosotros sí sabemos quién es el Señor Jesucristo. Por eso necesitamos anunciarlo. Y porque nosotros fuimos acercados a Él para tomar su mensaje. Pues hemos creído en su identidad, Juan 17:8. Hemos creído en su nombre, en su identidad, por lo cual tenemos la competencia de ser hijos de Dios. O sea, tenemos la habilidad, la competencia, la autoridad, el derecho. Esa palabra es exousia y significa todo eso. O sea, podemos ser competentes como hijos de Dios porque conocemos su identidad, porque Él se nos dio a conocer, porque Él mismo lo dijo, que sus ovejas conocían su voz. Y nosotros somos sus ovejas. Y somos regenerados por determinación de Dios. Dice en Juan 1:13 que ellos no son nacidos. Juan 1:13. Cuando estamos hablando de Juan 1 del 9 al 18. En el 13 dice
que son nacidos, no de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. O sea, nosotros somos regenerados por la determinación de Dios. Porque la palabra regenerar, que está aquí, esa palabra, la voy a adelantar un poquito, esa palabra regenerar, la palabra engendrar, son engendrados, esa palabra engendrar, en Marcos 7:26 traduce nación, para decir que son nacidos en una nación pagana. O sea, allá traduce una nación, o sea, nacimiento, la misma que utiliza Juan por engendrar. O sea que nosotros fuimos regenerados, también traduce regenerar esa palabra, por una determinación de Dios, una voluntad de Dios, porque Dios determinó que así fuera. Eso lo vimos cuando hablamos de la elección incondicional o la elección soberana, que fue porque Dios dijo y le pareció bien. La palabra eudoquía, que significa Dios pensó que eso estaba bien, Dios consideró que estaba bien. Dios determinó eso porque Él pensó que estaba bien. Y ese nuevo nacimiento es el que aparece aquí, en Juan 3:3 y Juan 3:5, que ahorita vamos a ir a estudiarlo. Entonces tenemos dos razones aquí para predicar el Evangelio. Nosotros conocimos quién es el Señor y nosotros fuimos acercados a Él para tomar su mensaje. Porque nosotros le echamos mano, nosotros le recibimos. Eso significa, ellos por ejemplo, no le recibieron, que la palabrita es paralambano, y nosotros sí le recibimos. Y esa palabrita paralambano es un compuesto de para, que significa cerca, en proximidad de Él, y lambano, que significa tomar o echar mano. Ellos no se acercaron a escucharlo, a seguirlo, no les interesó su mensaje, porque pensaron que no era enviado del Padre, ellos no conocían su identidad. Pero nosotros sí nos acercamos y echamos mano de Él. Entonces nosotros tenemos algo que se llama, por eso nosotros hemos creído en su identidad. Nosotros sabemos que Él vino del Padre. Nosotros sabemos que Él vino de Dios con el mensaje de salvación y que es Dios encarnado, como está aquí en el versículo 14. Nosotros fuimos acercados a Él para vivir y anunciar su mensaje. Tenemos tres razones para predicar el Evangelio que están ahí. La tercera es que nosotros fuimos acercados a Él para anunciar su mensaje. Pues Él es el mensaje de Dios hecho carne. La palabra verbo, que traduce ahí en Juan 1:14, es la palabra logos, que es el mensaje sistemático de Dios, o el discurso de Dios, o el verbo, o la razón de ser, o el tratado de Dios, o el evangelio. Él es el mensaje de Dios hecho carne, nosotros sabemos eso. Y Él armó su tabernáculo para darnos sombra. La palabra tabernáculo es interesante, cuando dice habitó, Él habitó entre nosotros. Esa palabra habitar, yo la tengo aquí, esa palabra habitar es esquenó, que deriva de esquenos, residencia, tabernáculo, enramada, que a su vez deriva de esquené, afina, esqueus, implemento, utensilio, vaso, y esquía, sombra. Luego esquenó, que es habitar, significa armar un tabernáculo que da sombra. Él armó su tabernáculo para dar sombra a los hombres. Nosotros sabemos que Él habitó en medio de los hombres y que trajo una sombra, o sea, trajo la protección de Dios, trajo ese poder habitar bajo el abrigo de Dios. El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo es posible porque Él armó su tabernáculo en medio de los hombres para que pudiéramos nosotros habitar a su sombra, a su amparo. Amén. Amén. Y así mostrarnos la verdadera gloria divina. Él nos mostró la gloria de Dios. Por eso el versículo 14 dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdadera gloria divina. Juan el Bautista le proclamó. Ahí mismo adelantico en Juan 1:26 y 27 dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua,
mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan testificó de él. El versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él. Y adelantico ya el mismo escritor Juan, el mismo apóstol, dice cuál fue el testimonio que dio. En el versículo 26 y 27 del capítulo 1, que es lo mismo que está en Isaías 40, del 1 al 5, que es la profecía de que viene el mensajero de Jehová. Él es nuestra eterna fuente de gracia divina, porque de él tomamos todos, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y la palabra plenitud es pleroma, derivado de plero, que es hacer repleto. O sea que pleroma significa copiosidad, abundancia, llenura, suplemento, completa restauración. O sea que en él nosotros tenemos completa restauración para que esa regeneración que hubo por allá cuando oímos su voz, así, esa regeneración pueda llegar a ser total cuando estemos en su presencia. Porque en él tenemos completa restauración, plenitud. Y esa plenitud es algo que hace que podamos tomar gracia divina. Y la gracia sobre gracia, o sea, Haris über Haris, esa palabra, eso significa influencia de Dios en el corazón del hombre continuamente para reflejarla en la vida, porque eso significa gracia. La palabra gracia no solamente significa un favor inmerecido o que un superior se inclina a un inferior para bendecirlo, sino que significa por el Espíritu Santo que esa gracia está en el corazón, influyendo al hombre para que el hombre pueda caminar con Cristo siempre. Es una influencia de Dios constante y continua. Nosotros tomamos eso para que llegásemos a ser como Él. Ese es el propósito. Romanos 8:29 dice que a los que conoció, a los que llamó, a estos predestinó y a los que predestinó para hacerlos como semejantes a Jesucristo, y a los que predestinó a estos glorificó. Y Efesios 4:13 también dice lo mismo, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios y de fe, de la altura de la plenitud de la estatura de Cristo Jesús, a un varón perfecto de esa estatura. Entonces, cuando nosotros podemos tomar de él gracia sobre gracia continuamente, quiere decir que cada día de esa plenitud de él, que es ese completarnos siempre, vamos adquiriendo nosotros un carácter que se asemeja a él, porque la gracia de Dios influye en nosotros y nos va transformando. Y esa gracia no viene por la ley de Moisés, sino por el evangelio eterno. Eso es lo que dice ahí. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y él nos capacita para discernir claramente a Dios. Mira lo que dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahí tenemos la palabra ver, que aparece en Juan 1:14, que es seaomai, que es mirar cerca, percibir, contemplar en una inspección ferviente y continua. Perdón, esto era punto y coma, que hay que poner punto y coma en lugar de 2 puntos ahí. Qué pena con ustedes. Y en Juan 1:18 encontramos el término jorao, que significa fijarse en, discernir claramente, experimentar. O sea que él nos permite experimentar a Dios, discernirlo claramente, a partir de que él abrió nuestros oídos. Y se produce todo esto. Amén. Esto es algo espectacular que tiene el evangelio, que la ley no tiene. Pero nosotros tenemos que estar siempre enfatizando eso en el evangelio, no en la ley. Y dar a conocer es la palabra exegeomai, compuesto de es, que es punto de salida, donde procede el movimiento, y hegeomai, que es dirigir, comandar, mandar. Entonces, cuando dice que nos dio a conocer, significa que dio a conocer a Dios, significa que Él dirige
el conocimiento, que Él comanda el conocimiento, como quien dice, Jesucristo nos dirige al conocimiento de Dios. Realmente es interesantísimo, es muy interesante saber de lo que está hablando allí, de lo que está hablando Juan 1, del 9 al 18. Realmente está hablando de lo que es la misión de la iglesia, que es predicar a Cristo. Y está dando las razones por las cuales hay que predicar. Y cuando uno lee todo el evangelio, uno se va dando cuenta, pues claro, es que los que son de Dios oyen la voz de Dios. Es que el que cree es salvo. ¿Cómo van a creer si no les predican? ¿Y cómo les van a predicar si no son enviados? Decía Pablo allá en Romanos 8. Es la misión de la iglesia. Pero para eso la iglesia se le destaparon los oídos. Porque por la palabra de Dios, que es espíritu y vida, los oídos fueron destapados. Entonces, así es como la gracia irresistible va obrando en el hombre de Dios. Para que ese hombre de Dios, que empezó rechazando el mensaje, el llamado, como Moisés, por ejemplo, que empezó rechazando ese llamado, terminara siendo el que lideró toda esa salida de Egipto y el que estuvo siempre delante de ese pueblo, obviamente porque iba pegado de Dios y se mantenía como viendo al invisible, para que ese hombre de Dios por fe pueda caminar y mostrar quién es Dios. La iglesia está llamada a eso. Nosotros estamos llamados no solamente a conocer la doctrina de la gracia irresistible, de la elección soberana o incondicional, de la expiación limitada, sino que a través de ese conocimiento nosotros podamos llevar a otros a los pies de Cristo. ¿Quiénes son esos otros que van a ir a los pies de Cristo? Pues los que están ordenados para salvación, como dice Hechos 13:48. Los que no están ordenados para salvación, por más que se les predique, ellos no van a creer. Porque la fe es un don de Dios. Juan 6:29 y Efesios 2:8. Es un don de Dios. Allá en Hechos 13:48 uno lee. Hechos 13:48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Allá está. Entonces la misión de nosotros es predicar el evangelio, porque hay tres razones que Juan nos da en ese primer capítulo, en los versículos del 9 al 18. Tres razones. La primera es que nosotros conocemos quién es el Señor. La segunda es que nosotros nos acercamos a Él para recibir su mensaje. Y la tercera razón es que nosotros debemos vivir y anunciar su mensaje. Nosotros tomamos su mensaje, la segunda razón, pero nosotros debemos vivir su mensaje para poderlo anunciar. Es la parte 3 del versículo del 14 al 18. ¿Por qué lo tenemos que vivir? Porque el Espíritu Santo nos hace vivir su mensaje. El Espíritu Santo no está solamente como adorno en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo está para llevar a la iglesia a los pies de Cristo siempre. Acuérdense que Cristo dijo: Él me glorificará. Y tomará el Espíritu Santo está para que la iglesia le lleve gloria a Dios a través de Jesucristo. En el conocimiento de la palabra y en el poder que da la gracia para vivirla, que es la influencia de Dios en ese corazón. O sea, que esa gracia irresistible, que una vez resistió el apóstol Pablo, por ejemplo, que el Señor lo tuvo que poner ciego para que él dejara esa terquedad que tenía y poderlo traer a él, porque era un instrumento precioso en sus manos, para que ese apóstol que fue llamado allá, que iba a matar cristianos, ahora pudiese convertirse en la persona que más llevó el evangelio por toda el Asia Menor, el que más predicó de Cristo y el que dijo que nadie le iba a impedir la gloria de predicar a Cristo, porque entendía, él sabía lo que había pasado en él y él quería que todos los hombres experimentaran eso. Sabía que no era posible que todos los hombres
que solamente los escogidos iban a hacerlo, pero como no sabía quiénes eran los escogidos, por eso él dedicó su vida a predicar a Cristo. El Espíritu Santo no está para que nosotros entendamos estas doctrinas. Muy bueno que las entendamos, sí, pero si no las ponemos por obra, en el sentido de que nos preocupan las personas para anunciarles el Evangelio, estaremos faltando a lo que el Espíritu Santo quiere, a lo que Dios propone para su iglesia. Nosotros somos llamados precisamente a partir de esa intervención de Cristo en nuestras vidas a poder llevarles a otro el mensaje de salvación con un testimonio vivo, de quién es Cristo. Estamos llamados a mostrarlo para que el mundo crea, porque en el mundo nosotros éramos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y allá hay escogidos de Dios que en este momento son del mundo y que necesitan ser rescatados del mundo a través de la predicación, porque es la única manera como los oídos se van a abrir y va a empezar la regeneración del Espíritu Santo en el hombre de Dios, en el ser humano de Dios, hombre o mujer de Dios. Este es el asunto. La gracia irresistible es una doctrina hermosa. Sabemos que no todos los hombres van a recibir esa gracia. Todos los hombres reciben la gracia común, por la cual Dios hace llover sobre buenos y malos, y saca el sol sobre justos e injustos, y le da comida y provee trabajo y todo. Esa es la gracia común. Pero la gracia irresistible es la gracia que me lleva a entender quién es Cristo. Él murió por mí para salvarme y para hacerme un instrumento en sus manos para llevar salvación a los escogidos que aún no le conocen. Ese es el asunto con la gracia irresistible. Una doctrina muy hermosa. Hoy hemos ido rápido, quizás queden cosas que no han quedado claras. Si hay algo que no hay claro, que algo que quieran agregar, por favor. Yo quisiera agregar un comentario. Hágale, hermano. Muy bien. Hágale, que está muy bien. El comentario. Sí. Hay una persona que es desde que comienza su existencia a vivir una vida dedicada a hacerle daño a los seres humanos. En todo momento perjudica a los papás, a la mamá, perjudica a los hermanos, se mete al colegio y empieza a perjudicar a los alumnos, se mete, digamos, en la universidad y empieza a quemar carros y a hacer bombas y a tratar de matar a todo el mundo. Y después de eso, él afecta a sus más contemporáneos haciéndoles robo y matando al que se atraviese. Y después lo cogen y lo meten a la cárcel porque era muy justo que en ese momento lo metieran a la cárcel. Y estando ya en la cárcel, el juez le dice que él está libre, que no debe ni un peso, que no debe nada, que debe irse para su casa y que se le va a dar una indemnización por lo que se le hizo al cogerlo y que lo iban a dejar allí en su casa dándole una porción vitalicia de dinero. Eso es lo que estoy observando de lo que es la gracia irresistible, porque ese individuo lo único que merecía era que lo condenaran a la silla eléctrica por todo el daño que le había hecho al pueblo. Mas, sin embargo, el juez solamente lo absuelve y le da una porción vitalicia. Eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros, porque ninguno de nosotros merecía la gracia de Dios, pero Él, sin pedirnos permiso, sin decirnos nada, fue actuando en nosotros de tal manera que nos fue llevando en cuerdas de amor, como dice Oseas, hasta encontrarnos con Él y darnos la vida que no merecíamos, que es la vida de Jesucristo. Sí, hermano, eso es así. Faltó un pequeño detalle en esa ilustración y es que el juez dio su vida por el criminal. El juez pagó por él. Lo que pasó con Cristo.
Por eso fue que pudo haber ese perdón. Si no, no hubiese sido posible. Porque el juez pagó por el criminal. Porque el juez se hizo hombre para pagar por ese criminal. Y para que la palabra de Dios no fuera trastocada. Porque en Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La única manera que Dios podía hacer lo que hizo fue que pagara él mismo por el impío. Y él pagó por el impío para justificarlo. El juez dio su vida y la puso para salvar al que merecía esa silla eléctrica. Eso es la gracia irresistible. Sin embargo, eso le parece locura al que no es escogido de Dios. Le parece una bobada, le parece una tontería, le parece que eso no es nada. Pero ¿por qué a los escogidos de Dios sí les gusta ese mensaje? Porque Dios destapó sus oídos, puso fe en nosotros y empezó a crecer en nosotros la gracia de Dios, llevándonos a conocerle más y más. Pero el conocerle más y más no es para que nosotros nos quedemos muy contentos conociendo a Dios, sino para que nosotros también llevemos ese conocimiento de Dios a donde nosotros estemos, así nos digan locos, así nos traten mal, así nos digan que somos unas personas que no entendemos las cosas, que somos contrarios a la sociedad, que odiamos a todo el mundo, así nos digan eso. Usted sabe que Facebook quitó una predicación de Paul Washer por decir que era un discurso de odio. Facebook dijo que eso era un discurso de odio y la quitó de ahí, porque él estaba denunciando el pecado para poder presentar a Cristo. Entonces, al mundo ya no le gusta el discurso de la Biblia. Cuando la Biblia confronta, al mundo ya no le gusta y te van a tratar mal. Pero a eso nos llamó el Jesús. El Señor nos llamó a eso, a que nosotros no nos mimemos a nosotros mismos, porque si amamos más nuestras vidas que Él y el Evangelio, entonces perderemos la vida. Eso dice el Señor. El que no ama más, el que no ama más, que no me ama más a mí que a padre, madre, hermano, hermana, aún su propia vida y no la pierde por causa del Evangelio, no puede ser mi discípulo. Obviamente los escogidos de Dios vamos a tener que, si esto sigue como van las cosas, vamos a tener que sufrir, porque ya el mundo se está yendo en contra de lo establecido por Dios, de tal manera que los medios de comunicación están diciendo que los creyentes están hablando están hablando cosas en contra del ser humano, porque están denunciando que el homosexualismo es contra Dios, que el aborto es contra Dios, que el matrimonio gay y todo ese tipo de cosas es contra Dios. Están denunciando el pecado y al mundo no le interesa oír esa denuncia. Al mundo le interesa vivir en un eterno pecar, pero sin darle cuenta a Dios. Y nosotros vamos a tener que mostrar el cobre y vamos a tener que mostrar de qué estamos hechos, porque esto se está poniendo realmente duro. Ya en Europa, ya en Noruega prohibieron en las iglesias que se hablase contra los transexuales en las iglesias cristianas. Y seguro que habrá ministros que se van a adaptar a eso, porque son mentirosos, porque son falsos. Pero el que es de Dios no se va a adaptar a eso, porque tendrá que hablar el mensaje de Dios, porque Juan 3 también, 3:34 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios habla. La palabra de Dios habla.
Entonces va a haber un momento y está cerca ese momento en que las iglesias van a ser confrontadas, se van a mirar qué se está predicando en los cultos y se van a censurar, e incluso las autoridades podrán ir a arrestar a un pastor por predicar la Biblia o a un predicador por predicar lo que Dios dice. Y ahí entonces nosotros vamos a tener que decidir si somos La ovejas gran del Señor tribulación. o somos qué. ¿O somos qué? ¿O somos simplemente personas que estamos muy acomodadas con el evangelio, pero cuando tocan la vida de nosotros ya decimos no, 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 entonces yo me acomodo, no predico eso, voy a solamente hablar de que Dios es amor y no más, lo otro no lo voy a hablar? Y hoy en día hay predicadores así y hay iglesias así que se están acomodando a eso. Entonces yo pregunto, ¿son de Dios esas iglesias? ¿Son de Dios esos predicadores? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Estas doctrinas son hermosas, pero no nos van a salvar. El conocer las doctrinas no salvan. El Señor salva. Y los salvos van a mostrar que son salvos. En toda circunstancia y en todo momento. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo que cuesta seguir a Cristo. El mundo nos va a aborrecer porque lo aborreció a Él. Eso está sentenciado, Él mismo lo dijo. El mundo los va a aborrecer a ustedes porque a mí me aborreció primero. Dice allá en el evangelio, precisamente en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es un evangelio maravilloso. Con razón dice Juan que es escrito para que crean en Jesucristo y para que creyendo tengan vida eterna. Es escrito para la iglesia. Es un evangelio para fortalecer la iglesia. El Evangelio según San Juan. El mundo nos va a aborrecer porque aborreció primero al Señor. Eso mismo lo dijo el Señor. Y nosotros tenemos Dijo, que saber pero eso. confiad, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero también dijo que el mundo nos iba a aborrecer. O sea, el mundo se iba a ir en contra de la iglesia. Y nosotros tenemos la misión de predicar al mundo porque no sabemos quiénes son los escogidos y ellos en este momento no solamente están en el mundo, sino que son del mundo. Los que no han sido rescatados. Y la iglesia tiene la misión de rescatarlos. Esa es la misión. El Señor no va a volver a rescatar a los escogidos, ni los ángeles van a venir a rescatar a los escogidos. Es la iglesia a través de la predicación. Es la iglesia a través de la predicación del evangelio, pero del evangelio de la gracia de Dios, que es esa gracia irresistible. Ese llamado de Dios, nosotros lo resistimos mucho. Yo lo resistí muchas veces. Dios me tuvo que poner a mí en la calle, sin un peso, tirado, sin tener que comer, sin dónde dormir, oliendo maluco, para poder creer. Me tuvo que llevar a ese extremo, porque yo soy muy terco. Y con Pablo tuvo que tumbarlo de esa cabalgadura y sacarlo ciego, porque era muy terco. Pero cuando Dios nos convence, las cosas cambian. No solamente la vida nuestra se transforma, sino que en el conocimiento de Dios que vamos adquiriendo, cada vez nos compromete más con Él. Nos compromete más con el llevar su mensaje verdaderamente. Para eso fuimos escogidos. Para ser santos y sin mancha delante de Él y para poder llevar misericordia, con misericordia llevar su mensaje. Entonces, esa es la doctrina de la gracia irresistible. Yo tengo ahí también algo sobre el nuevo nacimiento, que cómo operará el nuevo nacimiento. Se los voy a compartir si quieren, porque realmente es a partir del nuevo nacimiento donde el hombre puede crecer en Dios.
Si no, no puede crecer en Dios. La iglesia es nacida de Dios. Hablamos de un nuevo nacimiento y en Juan 3:3 leemos, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estudiamos el término nacer de nuevo. Genao es traducido por nacer. Significa engendrar, procrear, regenerar y deriva de genos, familia. El término nuevo es la traducción del vocablo anotsen, el cual es de ano, alto, supremo. Entonces, nacer de nuevo simplemente significa nacer de Dios mediante la regeneración. Y el término ver aquí es eido, percibir, reconocer, saber, comprender. Entonces, podríamos parafrasear Juan 3:3, el que no naciere de Dios mediante regeneración no puede reconocer el reino de Dios. Por eso es que la gente no va a creer si no nace de nuevo. Y para nacer de nuevo, primero tiene que haber algo que se llama regeneración. Para nacer de nuevo tiene que haber regeneración, porque nacer de nuevo es nacer de Dios mediante la regeneración del Espíritu Santo. Y ahí más adelantico dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua, ¿qué entienden por nacer del agua ustedes, hermanos? ¿Qué entienden por el término nacer de agua? De agua. En Juan 3:5 Un poquito complejo. En Juan 3:5 dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Ya vimos que era nacer de nuevo. Nacer de Dios mediante la regeneración por el Espíritu Santo. Ahora, nacer de agua. Génesis 3, Juan 3:5. Respondió, Nacer de agua. de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano Netalí, ¿qué es nacer de agua según lo que usted entiende? Nacer de agua es natural, es la forma natural del ser humano, cuando es engendrado y nace, porque uno realmente viene en una placenta donde está el agua, en primer lugar. En segundo lugar, el cuerpo contiene la mayor parte del cuerpo es agua. Entonces, de hecho, todo el hombre nace de agua, nace del agua, al nacer de la carne de la mujer, pues como un ser humano. Nacer como ser humano. Eso es nacer de agua y eso está en el versículo 6. Miren el versículo 6, de ahí mismo dice, lo que es nacido de carne, carne es. Eso. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está explicado que es nacer de agua, nacer de la carne. El parto, cuando la madre le da a luz, cuando la madre da a luz un hijo. Ese es el nacimiento de agua que el Señor se refiere en Juan 3:5. Y ahora el nacimiento de espíritu es el nuevo nacimiento que se da porque Dios destapa los oídos, en su palabra pone fe y empezamos a caminar con Él, que es por la regeneración del Espíritu Santo. Realmente eso es. Entonces, el que es nacido del Espíritu va a vivir y va a buscar cada día agradar a Dios, porque el Espíritu lo impulsa a eso, porque el Espíritu Santo lo impulsa a eso. Realmente lo lleva a glorificar a Cristo por algo que se llama gracia. Y en ese momento, cuando ya el hombre ha sido transformado por el Espíritu Santo, esa gracia ya es que ya no se hace resistir, sino que ya no la quiere resistir. Ya no la quiere resistir, sino que ya quiere que la voluntad de Dios sea en él siempre. Y debe llegar a querer presentarse ante Dios como un sacrificio vivo, como dice Pablo en Romanos 12:1. Presentarse ante Dios como un sacrificio vivo. Él desea que toda su vida sea un perfume grato a Dios, que suba como un perfume grato a Él la vida misma del hombre de Dios. ¿Pero por qué? Porque nació del Espíritu y creció del Espíritu y el Espíritu lo santificó y fue llevándolo en la madurez a conocer más a Cristo y a amar más a Cristo. Mientras más le conocemos, más le amamos. Por eso la importancia de entender la palabra, porque usted, mientras más la entiende usted, más ama al Señor.
Eso tiene que ser así. Y eso es lo normal. Pablo habló de ese nacimiento cuando dijo en primera carta a los Corintios 15, el apóstol Pablo habló de eso. Por allá dijo en el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. Ellos van a imitar a Adán, los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales van a imitar a Cristo por un nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la gracia irresistible. Empezamos resistiéndola y ya terminamos anhelándola cada día más. Amén. Cada día más. Eso es la doctrina de la gracia irresistible. Y eso no fue la voluntad nuestra, no. Eso fue la obra de Dios. Al destaparnos oídos, al poner la fe y al seguir por el Espíritu Santo llevándonos de gloria en gloria para transformarnos cada vez más a la imagen de Jesucristo, que se va a completar cuando esa palingeneasia se dé allá, la regeneración total que habla Mateo 19:28. Allá se va a completar. Cuando estemos con Él, la regeneración será total. Pero no por eso nos tenemos que quedar esperando a que Dios nos regenere totalmente, porque la espera en el Señor es una espera activa. Nosotros estamos esperando, pero trabajando para Él. Porque cuando los apóstoles vieron que Él se fue en la nube, en Hechos 1:10, ellos lo vieron subir. Los varones que estaban ahí les dijeron, ¿y ustedes qué están mirando? ¿Qué están mirando ustedes? Ese que ven subir, a sí mismo vendrá. Que cuando Él venga, nos haya haciendo lo que les dijo a ellos. Ellos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Antes de que ellos sabían que ya Él no iba a estar con ellos. Y se preocupaban era porque la nación de Israel estuviera restaurada. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los cronos y los kairos, o sea, los momentos precisos, que solo el Padre ha determinado en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Que nos halle testificando de Él en el poder del Espíritu Santo, o sea, viviendo vidas santas y testificando de Él cuando Él venga. Eso debemos anhelar, que Él nos encuentre así. O si nos lleva primero, pues mejor, que nos lleve así. Que nos lleve Él sabiendo que somos suyos, porque verdaderamente su obra en nosotros se ve. Esa es la verdadera gracia irresistible, que ya no la resistimos, ya antes queremos que cada día más nos inunde, que cada día más nos impulse, que cada día más nos transforme para su gloria, no para nuestra gloria, sino para su gloria. ¿Alguna pregunta, hermanos? Creo que la temática, pues, aunque ha sido un poco rápida, yo reconozco que ha sido un poco rápida. Cuando yo les mande a ustedes el bosquejo y el video, ustedes lo podrán ver más claro y detallar más. Pero realmente eso es la gracia irresistible. Empezamos por resistirla y terminamos por anhelarla cada día más. Por la obra del Espíritu Santo. Porque Dios es maravilloso.
El Señor siempre ha sido maravilloso y el Señor siempre ha puesto mentores cuando nos da miedo. Usted mira que Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo también estaba titubeando cuando veía que Pablo estaba encarcelado y que ya lo iban a matar. Timoteo estaba teniendo miedo. Y Pablo le dice en la segunda carta, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de temor de Dios, de amor y de dominio propio. Está hablándole a Timoteo de que no sea cobarde de predicar el evangelio porque Pablo está encarcelado. Que siga predicando el evangelio, que siga para adelante, que no empiece a dejar de predicar el evangelio, sino que lo haga porque el evangelio es el que va a convencer al mundo y en el mundo están en unos escogidos que necesitan ser rescatados. Esos son los que hay que convencer, los que hay que traer a Cristo. Los demás, el Señor ha determinado que no lleguen y eso lo ha hecho en su sola soberanía y potestad. Por eso nosotros necesitamos predicar el evangelio y no acobardarnos por lo que está pasando en este tiempo. En este tiempo se están ya levantando cosas feas. Ya usted puede ser multado porque usted dice que el homosexualismo es contra Dios. Le pueden decir que usted es un homofóbico y lo pueden tildar y señalar de que usted es una persona no grata. Y por eso vamos a callar. Por eso vamos a callar el mensaje que Dios puso en nuestras manos y en nuestro corazón y en nuestra boca. Jamás, jamás.